Ustedes saben que en Perú es casi todo desierto, ¿no? Hay muy poca agua en Perú y por tanto los frutales en Perú no se daban. Pero hace poco un productor, un empresario de Perú, lo que hizo fue venir a Chile y tomar 8 de las variedades de arándano que se producen en Chile y llevó a Perú para analizarlas, analizar su comportamiento. Con esas 8 variedades llegó a 4 que le fue más fácil producirlas. Y esas 4 las empezó a buscar financiamiento para, en Perú, producirlas. El resultado, después de esto partió hace como 10 o 12 años, y el resultado que hoy día Perú nos está igualando en producción de arándanos en el desierto. Y con la potencialidad que eso significa, o sea, tienen todavía mucho desierto por producir. Y nos está igualando en producción de arándanos y ventas al mercado extranjero. Entonces, es un tema muy interesante el que ustedes tienen los berries. Y yo vengo a contarles sobre otro proyecto FIC. Ustedes saben, el proyecto en el cual ustedes estaban es un proyecto FIC-R, que significa Fondo de Innovación para la Competitividad de la PYME regional, ¿ya? Fondo de Innovación para la Competitividad regional, y que son fondos del gobierno regional del Biobío, ¿no? Bueno, esos fondos financian a AgroSeller y en nuestro caso también financian lo que hemos llamado la plataforma PYME exportadora, y de eso hoy les voy a conversar. Les voy a contar de qué trata, en qué estamos, si es que a alguien le interesa participar también, y por otro lado vamos a hablar un poquito también sobre los beneficios de el formalizarse. Yo sé que ustedes han estado conversando un poco de eso. Yo no me he presentado todavía a todo esto. Mi nombre es Rodrigo Salazar Guzmán, soy ingeniero civil electrónico de la Universidad de Concepción. Tengo diplomados en el área de innovación, en el área de recursos humanos, en el área tengo un certificate también en el área de marketing, y actualmente soy egresado del MBA de la Universidad Andrés Bello y soy director ejecutivo de este proyecto. En mi experiencia profesional he gerenciado varias empresas, pero además de eso fui asesor senior de negocios en el Centro de Negocios de Concepción. Por tanto, conozco muy bien el tema del emprendimiento, el tema de potenciar las ventas, crecer en la empresa, etc. Y un poco eso es lo que vamos a mezclar en esta presentación. Les cuento un poco primero sobre qué es lo que sabemos acerca. Nosotros estamos hablando de pyme exportadora. La verdad es que las pymes en Chile exportan muy poco. Ya les voy a comentar sobre esos datos. Pero ¿qué sabemos un poco? Y esto es como el contexto del proyecto que nosotros desarrollamos. Primero, es que cuando hablamos de comercio exterior, las pymes saben muy poco. Hay lo que se llaman asimetrías de información. ¿Qué significa una asimetría de información? Que es el acceso a la información, ¿ya? Ese acceso es desigual dependiendo del tamaño de la empresa. ¿A qué se debe esto? Principalmente a que cuando se trata de una gran empresa y está haciendo un nuevo proyecto, acceder a la información, ¿cuánto cuesta? Somos una gran empresa. Es sacar un cheque y firmarlo, ¿ah? Contratamos al experto en el área y lo traemos. No importa. O sea, si Luxich, por ejemplo, quiere una nueva unidad de negocio, trae al mejor experto del mundo, le firma el cheque y levánteme esta unidad de negocio o estúdieme este tema. ¿Ah? Para la mediana empresa, muchas veces le significa capacitar a la gente que ya tiene, o los dueños capacitarse. Tiene financiamiento normalmente, pero evidentemente no va a contratar al experto mejor del mundo. Y en el caso de la pequeña empresa, en cambio, es muy difícil que acceda al conocimiento. Entonces, ese conocimiento es caro para la pequeña empresa y se genera una asimetría de información. Esas asimetrías de información se deben suplir de alguna manera, es decir, de alguna manera debemos cubrirlas
achicarlas. Y esa es labor, entre otros, del Estado. El Estado prestar servicios a las pymes o financiar servicios para que esas asimetrías bajen. ¿Qué más sabemos? Que también cuando quieren entrar al comercio exterior, sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, si quieren importar, les cuesta encontrar a esa persona en el extranjero que les puede vender, por ejemplo, los empaques. Saben que, bueno, yo dentro de las asesorías que he hecho, estuve en China con empresarios locales de acá de Concepción, que teníamos en mente importar. Estos empresarios eran del rubro iluminación de automóviles. Y viajamos, como les digo, a una feria en China, estuvimos 21 días allá y nuestra misión era encontrar proveedores para este chico. Este chico hasta ese día sus productos los compraba en Chile a importadores de Santiago y de Iquique. Bueno, nos dimos la tarea de empezar a buscar y encontramos los mismos productos que él compraba en Chile a un productor en China. Empezamos a buscar los precios y los precios bajaban un tercio de lo que él pagaba acá. Después empezamos a revisar temas de empaque y los empaques eran baratísimos. O sea, una caja que acá él pagaba 300 pesos, en China costaba 50 o menos. Y era de mejor calidad. Entonces, en temas de empaque, las ventajas eran grandiosas. Y además de eso, empezamos a ver la posibilidad de traer los mismos productos, pero con la marca propia de él. Bueno, hicimos toda esa pega. Y cuando empezamos a ver cómo traíamos los productos, comprado el primer container, a todos los que consultábamos, las empresas de logística en China que consultábamos, nos querían mandar a Valparaíso, a uno de los dos puertos que hay allá, Valparaíso, San Antonio, que es donde se concentra el 80% de la recepción de carga en Chile. Es decir, el 80% de los contenedores que llegan a Chile llegan a Valparaíso, San Antonio. Y eso significa enormes tacos. Y eso significa además llegar con tu contenedor, con un contenedor, al mismo puerto que está llegando Falabella con 200 contenedores o 1000 contenedores. Si tenemos que llegar a esa situación, ¿a quién van a privilegiar los operadores logísticos? A Falabella. Y el container nuestro lo van a dejar de lado. Y además de dejarlo de lado, eso significa un costo altísimo. Cuando un contenedor se queda mucho tiempo en un puerto, cada día que está ese contenedor en el puerto tiene que estar pagándolo. Y eso es muy, muy caro. Entonces nos encontramos con eso. ¿Cómo derribamos esa barrera? Y empezamos a tocar la puerta de los puertos locales. Coronel. Esta región es la que más puertos tiene. Tiene 13 puertos. 13 puertos, si no me equivoco. De los cuales hay algunos especializados, pero solo 4 tienen comercio bilateral, que es Lirquén, Talcahuano, San Vicente y Coronel. 4 puertos, teníamos 4 opciones. Empezamos a tocar la puerta y el que mejor nos atendió fue Coronel. Entonces su primer contenedor llegó a Coronel. Y para que se hagan una idea, ese primer envío, el contenedor para venir desde China hasta Coronel costaba 1.600.000. Si lo traíamos a San Antonio era 1.550.000, o sea, ninguna diferencia. Pero traer el contenedor desde San Antonio hasta Concepción era 1.700.000. Y traer el contenedor era más caro que traerlo de China. Y traer el contenedor desde Coronel hasta el centro de Concepción, 170.000 pesos en esa primera carga. Entonces, ¿por cuál optamos? Por Coronel. Pero eso significó, como les digo, mucho tocar puertas, son pocos las pequeñas empresas que tienen ese conocimiento de dar toda la vuelta. Nosotros finalmente operamos solo con agentes locales, toda la logística, el agente de aduana que también es necesario, todos locales, y logramos el objetivo. Y él, ese primer año, trajo un contenedor, el segundo año trajo 3 contenedores y el tercer año trajo 9 contenedores. Es decir, su negocio escaló, se disparó. No les puedo hablar de las cifras que él vendía antes de y después de, por un tema de confidencialidad, pero sí les puedo decir que su negocio al tercer año vendía 10 veces
lo que vendía el primer año. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Como les digo, hay un problema que tenemos que enfrentar de cómo llegar a ese conocimiento. Hoy día existen los centros de desarrollo de negocios, por ejemplo, que ayudan un poco en eso. Tenemos que buscarlo. Y hay otros proyectos como este en los cuales estamos intentando hacer ese esfuerzo. Y cuando se trata de exportar, porque este proyecto tiene el foco en exportación, ¿qué nos encontramos? Que la mayoría de los productos de ustedes que se van al extranjero pasan por intermediarios. Es decir, no se lo están vendiendo al comprador final. No se lo están vendiendo al importador que hay en China, sino que hay una persona acá dando vueltas y comprando para luego él exportar y venderlo a 3 veces su precio. Eso pasa en las frutas, eso pasa en las algas, pasan todos los productos alimentarios. ¿Y qué les pasa? Mire, otra historia. Hay una persona que también asesoré que él trabajaba el cochayuyo. Y se le acercó un intermediario chino a comprarle cochayuyo acá. Y le dijo, mira, necesito que me des tantas toneladas por año. Y él empezó a recolectar entre distintos productores y le tuvo las toneladas. Bueno, el segundo año este chino le dijo, sabes que yo te mejoro el precio, y mucho, si tú me entregas estos tamaños y además seco. Entonces el empresario acá hizo la inversión y le empezó a entregar los tamaños que requerían y la humedad que requerían. Le mejoraron el precio. El tercer año le pidieron más producción y logró llegar también a la meta. El cuarto año le dijo, este año no te voy a comprar. Y se quedó con el cochayuyo seco, cortado para los tamaños de los chinos y todo lo demás. ¿Y por qué hacen eso los intermediarios? Porque es una forma de negociar el precio. Y seguramente ese año fue y le pidió a otro que hiciera la misma inversión y empezar el ciclo otra vez. Entonces, ¿cómo derrotamos eso? La presencia de intermediarios y llegar directo a quien quiere comprar. Después hay otros temas que tienen que ver con el cómo exportamos también, porque es muy distinto exportar un repuesto de automóvil, por ejemplo, que tiene que irse en una caja, uno lo coloca apilado en los pallets y listo, a exportar fruta. Porque cuando exportamos fruta, nos pasa que esa fruta tiene que llegar en buen estado para cuando va a ser consumido y tiene que llegar además en contenedores con frío. Si un contenedor falla, la fruta la perdemos. No tiene que llegar con hongos, no tiene que estar contaminada, es decir, no tiene que haber tampoco contaminación cruzada. Nos pasa que, por ende, tenemos que usar, antes de llegar al puerto, hay que usar los frigoríficos. Yo les decía recién, tenemos 4 puertos cercanos. ¿Han visto cuántos frigoríficos tenemos cerca de los puertos? ¿Alguno se ha puesto a pensar cuántos frigoríficos tenemos cerca de los puertos? Mire, otro ejemplo. El aeropuerto de Concepción se supone que hoy día está habilitado para exportar. ¿Cuántos frigoríficos hay cerca del aeropuerto? A menos de 1 kilómetro. Ninguno. Es decir, también nos falta infraestructura. Queremos ser potencia exportadora, está en la meta de la región ser potencia exportadora, pero no tenemos frigoríficos cerca de los aeropuertos, del aeropuerto. Y no tenemos frigoríficos cerca de los puertos. ¿Se fijan? Hay una serie de otros elementos que hay que ir considerando, pero además lo que les decía, bueno, y si llegó un poquito pasada la fruta, es decir, no, el comprador no va a querer, ¿qué hacemos con esa fruta? ¿La perdemos nomás? No, hay mercados de segunda mano en el fondo, que toma esta fruta y la paga otro precio, pero se recupera parte de esa inversión. Entonces también tenemos que tener esa gente. Y para no alargar mucho en eso, también nos pasa que el año pasado, por ejemplo, la cereza chilena es muy cotizada en China para el Año Nuevo Chino. ¿Por qué? Porque los chinos utilizan la cereza como un regalo. Significa prosperidad. Entonces, un chino va en una cajita pequeñita como la de un bombón y entrega de regalo una cereza. Entonces, las cerezas son carísimas en el Año Nuevo Chino.
El año pasado ocurrió que hubo paro de camioneros. Y ese paro de camioneros se produjo en diciembre. El año nuevo chino es a fines de enero, si no me equivoco. Se produjo en diciembre. El viaje tarda un mes, a veces un mes y una semana. Entonces, los camioneros pararon justo cuando tenían que hacerse los envíos de cereza chilena a China. Justo ocurrió que bajaron el paro en los últimos días, en el deadline que se le llama, la línea de muerte de los envíos chilenos de cereza. ¿Qué significaba que llegara la cereza chilena 2 días después del Año Nuevo Chino o justo en el Año Nuevo Chino? Significaba que si le iban a pagar 4.000 pesos por un kilo, al día siguiente le pagaban 2.000. Es decir, toda la rentabilidad del año se iba al carajo. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en consideración y que hay muy poca información. Después está el tema de buscar mercado, es decir, dónde están los compradores. El tener profesionales especializados. Nosotros hemos hecho también, creo que alguna vez lo conversé con Alejandro, hemos hecho el barrido con las universidades sobre los cursos de comercio exterior que hacen. En ingeniería comercial hay cursos de comercio exterior en casi todas las UES, pero no hay especializados. No hay una especialidad en comercio exterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos muy poca gente en una región exportadora, tenemos muy poca gente que sabe de exportaciones, pero sabe a nivel de especialista. No, o sea, sabe en lo general, pero no a nivel de especialista. Y finalmente el acceso a financiamiento, que siempre es un tema con la PYME. Y de nuevo, si ustedes son emprendedores, y les invito a hacer esa prueba, si ustedes son emprendedores, el Banco Estado, por ejemplo, les entrega financiamiento teniendo 12 meses de registros de ventas. 12 meses de registros, no de boletas. ¿Qué significa un registro de ventas? Que ustedes lleven un cuadernito y tengan anotado lo que vendieron durante 12 meses. Por ejemplo, día tanto y sus ventas, día 2, 3, y así por 12 meses. Van al Banco Estado y el Banco Estado les va a prestar dinero, pero les va a prestar dinero a tasas del 40%. Y con un límite de dinero, por ejemplo, 500.000, 1.000.000 de pesos, no más que eso. Y les va a decir, y lo tienen que pagar en un año. Si ustedes tienen formalización y tienen 12 meses de venta y hacen el mismo ejercicio, les va a ocurrir que el Banco Estado les va a decir, sí, le prestó dinero, y la tasa va a bajar a la mitad por el hecho de estar formalizado. Pero si ustedes son mediana empresa, ya no va a ser el 24%, sino que va a ser un 12% seguramente. Y si ustedes son pequeña empresa, gran empresa, la gran empresa negocia las tasas. Crédito más alto, tasas más bajas. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene espalda y porque es el cliente que le interesa al banco. ¿No? Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes en esto. Ahora, ¿por qué enfocarnos en exportar? Aquí un par de datitos los voy a pasar rápido, pero según el Banco Interamericano de Desarrollo, las pymes que se integran al comercio internacional tienen varios efectos. Entre esos hay una reasignación de recursos a sectores menos productivos. ¿No? Es decir, pasan dineros que antes iban a los sectores menos productivos, empiezan a pasar a estas pymes que están entrando al comercio internacional. Las pymes aprenden también, es decir, este aprendizaje de exportar les ayuda a ir buscando nuevas oportunidades, pero además de eso empiezan a innovar también y a competir en nuevos mercados. Empiezan, primero exportaron fruta y después dicen, oye, en realidad si exporto el zumo o si hago una liofilización y lo envío en empaques pequeños, ¿no? Dependiendo del mercado, por ejemplo en Europa todo se envía empacado, pero a China ellos no quieren empaque porque allá son más baratos. Si ustedes le quieren mandar jugo a China, jugo de frutilla, por ejemplo, quieren enviarle el zumo de la frutilla, los chinos le van a decir, bueno, envíemela en el contenedor más grande que tenga, 200 litros, 400 litros, pero no me la envíe en botella. Yo la envaso acá.
Porque acá la botella es mucho más barata. Y además que lo más probable es que esa botella la hayan fabricado ellos, llegó a Chile, ustedes la envasaron y se la volvieron. ¿Para qué? Y, oye, suena divertido, pero en una feria de alimentos, en la Food and Service años atrás, me encontré con un productor de cajas que era asiático, creo que de Singapur, por ahí. Y empezamos a mirar las cajas, eran las cajas de cereales, hermosas las cajas de cereales, distintos colores, texturas, relieves y demás. Y empezamos a conversar, y claro, la celulosa de esa caja era chilena. Se la enviamos a ellos y ellos la transformaban en caja y nos vendían a nosotros la caja. Y nosotros con esa caja envasábamos cereales y se lo enviábamos a ellos. Es una locura el comercio internacional. Pero bueno, produce también efecto derrame, es decir, cuando, por ejemplo, si uno de ustedes lograra exportar, se le abren los ojos a otros de ustedes y empiezan también a buscar exportar. Eso es un efecto derrame, es decir, se empiezan a sumar más pymes al mercado internacional. Y aumentan también los incentivos para invertir en difusión tecnológica, es decir, en mejorar la producción, en mejorar las fertilizantes, en hacer difusión tecnológica, lo que hacen las universidades, por ejemplo, porque están exportando y necesitan los mejores productos. Además de eso, las pymes que exportan, según el Ministerio de Economía acá en Chile, en 2017, las pymes que exportaban tenían 4,2 veces mayores ingresos. Y a su vez también obtenían más créditos, ¿no? Y además tenían mayor inversión en investigación y desarrollo. Y además tenían más capacitación. Es decir, hay un efecto potenciador de la pyme cuando se involucra en el comercio internacional. Pero ¿cuál es el problema? Delante algo les dije. Si nosotros miramos en Estados Unidos, el 98% de las empresas exportadoras son pymes. En Estados Unidos, 98% son pymes, no son grandes empresas. Nosotros conocemos a Apple, Intel y otras más, ¿verdad? Pero la estadística dice que el 98% de las empresas que exportan a Estados Unidos son pymes. En Europa, el 25% en promedio. En España, el 72% de las exportadoras. Por eso es que encontramos, por ejemplo, en supermercados jamón serrano español. Encontramos cervezas españolas, ¿eh? Porque hay una vocación por exportar. Aceituna de España, por ejemplo. Aloe vera de España. Es fácil encontrar en los supermercados. Pero en Chile, ¿qué nos pasa? Las empresas que exportan, 5,5%. Y no es que un 5,5% de las pymes sean las que están produciendo. Son muchas más. El tema es que para todo usamos intermediarios. No nos atrevimos a dar el paso nosotros. Bueno, ¿qué más sabemos? Que la calidad de los productos nacionales es superior. Es superior a toda la comparación con Latinoamérica. Nosotros, por condiciones naturales, tenemos una barrera contra infecciones, por ejemplo. El comercio internacional, ya lo vimos, mejora la competitividad. Nosotros en la región tenemos acceso a puertos y aeropuertos y también a operadores logísticos. Y también un poquito el contexto de contarles, ahora ya entrando en el proyecto mismo que estamos desarrollando nosotros. Nosotros nos estamos focalizando en una provincia china que se llama Hubei. Entonces queremos que productores locales logren exportar productos a Hubei, en China. Hubei, la capital, es muy conocida por nosotros ahora. Hubei no se conoce mucho por nombre, pero ahora sí conocemos su capital. Se llama Wuhan. Curiosidad, ¿no? De donde partió el COVID. Pero ¿qué pasa? Que el 2017, Biobío, la región, firmó un convenio de hermanamiento con esta provincia china. Dijeron, acá hay oportunidades, por tanto se firmó entre los dos gobiernos un convenio de hermanamiento. El objetivo de esto es, en este proyecto, reactivar esa alianza estratégica que hasta ahora no ha traído beneficios. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es utilizar el FIQR para generar un prototipo de plataforma que permita exportar. Ya les voy a hablar de eso. Y en este proyecto participa la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Biobío,
Y nuestro objetivo es llegar a esta provincia que tiene 58,5 millones de habitantes, casi 60 millones de habitantes. Es decir, todo lo que produce nuestra región podría venderse solo ahí. O sea, todo lo que producen ustedes, entre todos ustedes, más todos sus vecinos, no alcanza para alimentar a esa gente. Luego, el PIB es de 787,6 miles de millones de dólares. Es una de las provincias chinas con mayores ingresos. Creo que es la tercera. PIB per cápita, para que se hagan una idea, es de $13.400. 13.400 dólares. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer nosotros con este prototipo? Es básicamente un puente entre empresarios de la provincia de Hubei con productores locales que les permita conversar, que les permita hacer negocios. Y aquí, en este prototipo, ¿a quiénes consideramos? A productores de alimentos agropecuarios, ustedes, productores de berries. Ahí también entran los jugos, cervezas, vinos y otros. Y también alimentos de origen marino que se producen en la región, de tal manera de ver la posibilidad de internacionalizar la pyme. Básicamente esta plataforma, ¿qué es lo que es? Es una web que va a tener 3 idiomas. Estamos en la fase final de desarrollar el prototipo. Va a tener 3 idiomas, español, inglés y chino. Va a permitir ser una vitrina, algo así como lo es Alibaba, como ¿ubican Alibaba? Como Alibaba, ¿verdad? Algo por el estilo, con mucho menores funcionalidades porque es un prototipo, pero que va a permitir, como les digo, que estos empresarios en Hubei vean sus productos y puedan mostrarse interesados y se genere comunicación. Es decir, va a haber chat ahí y con opciones de traducción, porque es lo primero que uno dice, oye, pero si yo no hablo inglés, no hablo chino, no. Ustedes suben todo en español y al otro lado lo ven todo en chino. ¿Ah? Ustedes conversan en español y allá lo ven en chino. ¿Sí? ¿Esa plataforma va a ser solamente para alimentos? Inicialmente, porque es un prototipo. Sí. Estamos hablando de un prototipo todavía. ¿Qué es un prototipo? Es una primera fase. Nosotros ya hicimos la validación técnica, ahora estamos en la parte de la validación comercial, que es en el fondo ver que esto funciona efectivamente para conectar a empresarios locales con los chinos. Pero, ¿a quiénes buscamos? Algo muy importante. Pymes de la región, tenemos 15 cupos por provincia y los requisitos son bastante sencillos, que sean productores de agroalimentos o de productos del mar. No hay requisitos de producción mínima y que estén abiertos a asociarse. ¿Por qué? Porque alguno dirá, oye, pero es que a lo mejor me van a querer comprar un contenedor. Y van a decir, pero a mí no me da para llenar un contenedor. Pero si el precio es atractivo, ¿podemos solucionarlo de alguna manera? Y ahí empieza, por ejemplo, lo que conversaban en la charla anterior, asociatividad. Podemos reunirnos para exportar. O podemos crear una cooperativa y entre la producción de todos podemos lograrlo. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? No queremos que esa sea la barrera, porque eso lo podemos solucionar. Tiene soluciones fáciles. ¿Qué actividades tenemos dentro de este proyecto? Primero está la plataforma digital, donde va a tener un catálogo de productos de quienes se sumen. Y el acceso de los empresarios Hubei, como les decía, va a ser en chino mandarín. También capacitaciones en comercio exterior, porque la idea no es dejarlos negociando solos y no entender qué le está diciendo el chino cuando le está preguntando un precio, por ejemplo, o qué precio tengo que darle, qué significa que le dé un precio, porque en comercio internacional yo les puedo decir, ¿sabes qué? Tengo la producción, está en la puerta de mi bodega, ven a buscarla. O les puedo decir, te la dejo en el barco, hasta ahí llego yo. O incluso te la puedo dejar en puerto chino. ¿No? Claro, todo eso tiene distintos precios, hay seguros comprometidos, responsabilidades también. Entonces todo eso se maneja, por tanto hay que capacitar.
Y van a haber talleres, seminarios, cursos que van a estar disponibles prontamente. Por ejemplo, vamos a hacer 3 seminarios con chinos que van a estar explicándonos cultura china, cómo se hacen negocios con ellos, que es un tema súper particular. Con ellos no es llegar y sentarse a conversar el precio, por ejemplo. Si uno va a comprar allá, les invitan a comer primero. Les dicen visitemos la fábrica, les invitan a comer primero. Pero en la comida no se habla de negocios. A ellos no les interesa hablar de negocios en la comida, no es el espacio. Lo que ellos quieren saber es acerca de ustedes. Si ustedes le dan confianza o no le dan confianza. Si les dan confianza, los precios van a ser mejores incluso. Incluso también, si les pueden decir un precio, ya les dieron confianza, les dieron un muy buen precio, trajeron el primer contenedor, para el siguiente, mejores precios, porque ahora tienen más confianza. Hay un concepto chino, no lo recuerdo en este minuto, pero habla de la confianza de negocio y de lo importante que es para ellos. La idea es derribar estas brechas que afectan a las pymes en el comercio exterior y también que tengan acceso a una rueda de negocios con estos empresarios, con todo lo que significa, es decir, traducción, todo, que se puedan enfrentar. En el fondo, los chinos que digan, a mí me interesa este producto, poder enfrentarlo y decir, ya, ok, negociamos en esta rueda de negocio, ¿no? Que va a ser online. Bueno, estos empresarios, ¿cómo llegamos a ellos? Hemos contratado a una empresa consultoría que está buscando a esos importadores chinos. Es decir, ellos ya, de hecho, ya viajaron a China, ya han visitado a estos compradores y la idea es que ellos van a tener una cantidad de importadores disponibles a entrar a esta página, revisarla y ver si les interesan los productos y después participar en la rueda de negocio. Es decir, esa parte ya la tenemos resuelta. Y además de eso, el proyecto incorpora también un segmento de beneficios para profesionales. ¿Qué significa esto? Que queremos llegar a 50 profesionales que trabajan o asesoran en pymes en rubros alimentarios o que estén interesados en trabajar en los rubros alimentarios apoyando a pymes, donde también pueden haber propietarios de pymes del rubro y que se desempeñen en ámbitos de gestión. Y con ellos vamos a tener un diplomado en comercio exterior que va a dictar la Universidad del Biobío, que el foco de este diplomado va a ser la apertura de mercados. Es decir, va a ser el cómo yo llego, primero, evalúo distintos mercados, una vez que elijo un mercado, empiezo a entenderlo, como esto que les decía, Alemania, por ejemplo, hay que venderle todo listo, ellos llegar a abrir y consumir. Pero China hay que enviárselo a granel, porque ellos envasan. Pero ¿cómo llego a esa conclusión? Primero hay que evaluar si es que hay intermediarios, si es que hay nichos, porque ese es otro tema. Todos los que quieren exportar dicen, ay, pero es que me van a pedir 50 contenedores. Es cierto, si yo quiero llegar a un gran supermercado, lo más probable es que me los pida. Pero si yo quiero llegar a un negocio de nicho, es decir, aquel que tiene menos clientes, por ejemplo, a los hoteles o a un proveedor de hoteles que no necesita grandes cantidades, pero sí necesita un producto de buena calidad, entonces puedo llegar con menos cantidades, con un container, con 3 containers o 5 containers. Y eso es un poco el proyecto en el cual tenemos. Tenemos 2 aristas. Esta plataforma que va a ser para la pyme exportadora, que les invito si alguien quiere participar o quiere saber más, después podemos conversar y le sumamos, nos intercambiamos correos y son bienvenidos a participar de eso. Y también este diplomado que se va a dictar el próximo año para profesionales que quieran capacitarse en comercio exterior con este foco de la apertura de mercados. Bueno, y finalmente, me pedía Alejandro que les hablara un poco de los beneficios de formalizarse. Yo sé que han estado toda la mañana viendo eso, pero nunca está de más tener otra visión también sobre eso. Y yo le diría que lo primero que les trae como beneficio el formalizarse
es el acceso a financiamiento, ya sea público o privado. Lo que les decía antes, entrar a un banco como emprendedor a pedir un crédito es ser casi asaltado. Casi asaltado. ¿Ya? Me perdonarán los bancos, pero de verdad, o sea, pagar tasas tan altas por un crédito es casi un robo. ¿Ya? Pero el problema es que ustedes, al no estar formalizados, son mayor riesgo. ¿Quién me asegura que va a cumplir el crédito? En cambio, si ustedes se formalizan y empiezan a tener ventas, de inmediato bajan los riesgos. Y a medida que crecen las ventas, los riesgos son menores, porque ustedes están teniendo flujos de ventas. Como están teniendo flujos de ventas demostrables, están pagando IVA, hay un registro de su actividad, entonces para el banco baja los riesgos y lo que hacen los bancos es costear riesgo. Ese es el negocio de los bancos. El negocio del banco no es prestar plata, es jugar con el riesgo del dinero. Mayor riesgo, mayores tasas. Menor riesgo, menores tasas. Así de simple. Entonces, primero el acceso a financiamiento privado, pero además el financiamiento público, se le da un ejemplo, Cercotec, si ustedes postulan al Capital Semilla, 3,5 millones. Si ustedes postulan al Crece, 6 millones. O sea, ya de partidas más. Pero hay muchos otros fondos de Corfo, cuando tienen buenas ideas, muchos fondos de Corfo, por ejemplo, que les piden estar formalizados. En el caso de INDAP lo desconozco, pero creo que también si están formalizados pueden acceder a mayores recursos. Entonces, todas las unidades del Estado, porque el Estado también, piensa ustedes que las políticas públicas todas tienen un riesgo también, que es costear cosas que a lo mejor no van a tener impacto. A diferencia del banco, que el banco está jugando con el riesgo, el Estado lo que hace es financiar impacto. Es decir, cuando ustedes les están entregando dinero, no es que les esté regalando dinero. Lo que está haciendo es buscar que con ese dinero ustedes crezcan, potencien sus condiciones de vida. Entonces, si ustedes están formalizados con su negocio, las probabilidades de alcanzar un impacto mayor son más altas. Por tanto, el Estado va a estar dispuesto a jugársela más por ustedes. Después, un tema que es recurrente. Pero es que si me formalizo tengo que pagar IVA. Y ahí hay dos errores. Primero, que el IVA no lo pagamos nosotros. El IVA lo paga el cliente. Siempre se lo van a recargar al cliente. Ustedes tienen que saber cuál es su costo de producción, cuál es el margen que quieren obtener y sobre eso recargan el IVA. ¿Qué deben fijarse? No escaparse del precio de mercado. ¿No? Es decir, no es tener precios más altos que lo que el mercado está cobrando por ese mismo producto. Por ejemplo, si la frutilla está a 3,000 pesos, el pote de 250 gramos, por decir, yo no puedo cobrar más de 3,000 pesos por esa fruta, a menos que tenga una fruta de muy buena calidad y visiblemente, o más sabrosa, por ejemplo, una variedad más difícil de producir. Es la única forma que yo puedo cobrar mucho más que los 3,000 pesos. De lo contrario, el mercado no me la va a comprar. Ahora, si yo empiezo a cobrar mucho menos que los 3,000 pesos, estoy perdiendo dinero. Porque el mercado estableció que ese precio, hoy día estoy dispuesto a pagar en 3,000. Entonces, como les decía, ustedes lo que hacen es ver sus costos, el margen que quieren ganar, y sobre ese margen se cobra el IVA. ¿Quién paga ese IVA? El cliente. ¿Sí? Ahí depende del producto, depende de si es sustituto de otro o si viene a mejorar otro producto. Hay hartas variedades, o hartas posibilidades, mejor dicho, que se podrían dar. Habría que ver qué producto es y cómo valorizarlo. Es como, por ejemplo, el caso de los teléfonos celulares. Es muy distinto evaluar algún teléfono que va a competirle a, por ejemplo, Motorola, que evaluar uno que le va a competir a iPhone. Entonces, hay que ver ahí qué tipo de producto se trata y las características que tiene. Y como les decía, esto de recuperar IVA, primero el IVA lo pagan los clientes y segundo es que cuando ustedes empiezan,
cuando ya están vendiendo formal, las compras que ustedes hacen de insumos, de combustible, si tienen una camioneta, por ejemplo, que tienen que trasladar y que utilizan en el trabajo, la misma camioneta les da posibilidades de recuperar IVA. Es decir, lo que ustedes ya pagaron de IVA, descontarlos del IVA que tienen que pagar a fin de mes por las ventas. Si ustedes no venden lo suficiente, entonces nunca van a pagar IVA. Si ustedes venden más que lo que están comprando, recién ahí van a pagar IVA. Pero fabuloso, porque significa que están vendiendo más que lo que les está costando los productos, producir los productos. Entonces, en el fondo es algo positivo. Entonces, esto de el que voy a tener que pagar IVA es una barrera artificial que se colocan quienes no están formalizados. Segundo, la asociatividad, el poder juntarnos y hacer sinergias entre productores. Lo que les decía, juntar producción para venderla a un mejor precio, para poder negociar mejores precios. O juntar producción para colocarla en un mercado que es más atractivo. A lo mejor donde ustedes viven, vender la frutilla cuando ya está madura y que ustedes saben que la van a sacar perfecta, y a lo mejor donde ustedes viven esa frutilla cuesta 3.000 pesos, pero la traen a Concepción y acá cuesta 4.500 en la misma fecha. O a lo mejor la llevan a un mercado más grande y va a ser mejor valorada todavía. O a lo mejor incluso diferencias entre lugares. No es lo mismo en Santiago, por ejemplo, vender en Quilicura que vender en Las Condes. Y tampoco es lo mismo vender en Barnechea o más al norte en Colina. Entonces, todos esos elementos se pueden abordar con la asociatividad. Para darle un ejemplo real, hace poquito, ¿cómo estoy de tiempo? A todo esto no le he preguntado. Un poquito más, ya, pero aquí termino. Un ejemplo real, estaba asesorando una fábrica de empanadas en Santiago. Esta fábrica de empanadas es mayorista. ¿Y qué significa que sea mayorista? Que ellos no venden con su propia marca. Solo fabrican empanadas para vendérselas a otros que las colocan en los Pronto Copec, que las colocan en supermercados. Es decir, toda esa empanada llega con distintas marcas a distintas vitrinas. Entonces, en algún minuto uno de esos compradores estaba entrando en quiebra y empezó a dejar de pagar. Y se empezaron a acumular los pagos de este comprador con todo el impacto que tenía en esta empresa fábrica de empanadas. Y a la vez, aquel que colocaba sus empanadas en los Pronto Copec dejó de comprarles y empezó a buscar otro proveedor. Y yo le decía, pero oye, tu producto es espectacular, y de verdad que era espectacular. ¿Por qué no empiezas a venderlo tú mismo y generas un espacio de venta? Y le di bastantes posibilidades. Una era tener su propio espacio de venta, ser como una especie de Fuchs, por ejemplo, que los fabricantes de pan que tienen panaderías repartidas en todas partes. Otra posibilidad era ustedes mismos colocarlo en los negocios, sus empanadas ir en negocio, es decir, tener distribución. Y lo increíble es que para todas las ideas había un no por qué. Uno tiende a cerrarse en esos minutos y a decir no por qué. Esta otra posibilidad, no por qué. Distribución, no porque significa tener un vehículo y llevarlo y esto y lo otro. Bueno, y ahí viene el ejemplo asociativo. Les planteé, bueno, si tu problema es la distribución y no quieres tener vehículo, no quieres contratar chofer y todo eso, búscate a alguien que ya tenga reparto y ofrécele la empanada a un precio y que él lo venda al precio que quiera en su zona de reparto. Asociarse en el fondo. Y con ventajas para él en términos de te paso los productos y después tú me los pagas. Como habían órdenes de compra de por medio, guías de despacho, entonces pues facturar es bastante simple. Empezaron a hacerlo y empezaron a aumentar las ventas rápidamente. Porque como el producto era bueno, a este tipo que empezó a hacer ese reparto le empezó a ir bastante bien. Es una forma de asociarse, generar sinergias. Tú tienes el vehículo, yo tengo la fruta.
O tú tienes fruta, yo tengo fruta, juntémosla. Hagamos mayores cantidades y negociemos precios mejores. La posibilidad de ampliar mercado. Cuando ustedes están formalizados, amplían mercado. ¿Por qué? Cuando no están formalizados, ustedes van a llegar a venderle, por ejemplo, a un supermercado y el supermercado no les va a comprar. ¿Por qué? Porque el supermercado necesita factura. ¿Por qué? Porque el supermercado recupera IVA. El supermercado recupera IVA, por tanto le interesa facturas. Si ustedes no están formalizados, no le pueden entregar. Los negocios de bar, lo mismo. Entonces, cuando ustedes se formalizan, pueden llegar a un mercado más amplio, pueden tocar las puertas, podrían ir a un Berluis acá, podrían ir a tiendas de barrio, como les digo, podrían... o sea, se expanden las posibilidades de los clientes. Crecimiento. Normalmente el formalizarse trae crecimiento. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Esto es como aprender a caminar. Esto es como aprender a caminar. Antes de formalizarse no caminan. No caminan. Solo van hacia donde los lleva el mercado. Cuando ya se formalizan, empiezan a colocarse objetivos. Empiezan a ver que, pago contabilidad. Empiezan a aprender de su negocio. Empiezan a ver, a juntarse con otra gente que está formalizada y que ya pasó por lo mismo que ustedes y solucionó muchos de los problemas de ustedes. Entonces sus objetivos son mayores y empiezan a apalancarse unos con otros y empezar a crecer. También expande horizontes, por esto mismo que les decía, el hecho de juntarse con otra gente que está formalizada, con otros empresarios, empieza a darle más oportunidades. Muchas veces a venderse entre empresarios, por ejemplo. O les cuentan yo tengo un amigo que... Entonces, y empiezan a tener círculos diferentes de emprendimiento que se potencian. El tema de la internacionalización, que ya les decía, internacionalizar sus empresas, es decir, venderle a empresarios de fuera. Mencionar, por ejemplo, a veces las importaciones que se hacen son de pequeñas cantidades. Yo conozco gente que trae mates de Argentina, por ejemplo. Es decir, importa mates de Argentina. Y no trae un container de mates cada vez que trae, ¿no? Pues no vende un container de mates, ¿no? Pero eso es una importación, ¿no? Hay otros casos en que lo que se está ofreciendo son productos que requieren mayores volúmenes, sí. Pero aún así, como les digo, es una oportunidad que es difícil enfrentar cuando no se está formalizado, a menos que tengan redes de apoyo. Hoy día las redes de apoyo son innumerables. Yo les mencionaba antes los centros de negocios Cercotec, hay como 60 en el país hoy día. Acá, por ejemplo, hay Talcahuano, Concepción, creo que está en Coronel, en Chillán, en Los Ángeles, y que tienen profesionales especializados en asesorar pymes. Entonces, ahí ustedes encuentran apoyo cuando no conocen algunas de estas materias. Pero de nuevo, si no están formalizados, el apoyo va a ser de un par de horas. Pero si están formalizados, el apoyo va a ser constante en el tiempo. Cada vez que ustedes necesiten, van a tener un asesor a quien contactar. ¿Por qué? Por lo que les decía, porque ustedes se toman en serio su negocio y quieren crecer con su negocio, ¿no? Entonces, un poco el llamado es a eso, a ponerse metas potentes. Todos podemos lograr esas metas. Todos los que partieron igual que ustedes. Por tanto, únanse, vean, es posible una cooperativa, que además, por ejemplo, las cooperativas tienen beneficios tributarios. Las cooperativas tienen importantes beneficios tributarios, es decir, pagan menos impuestos, el hecho de asociarse entre productores. Pero además, como les decía, esto de colocarse objetivos grandes, porque si su objetivo es pequeñito, siempre van a llegar hasta ese objetivo como máximo. Pero si ustedes se colocan objetivos grandes, entonces las posibilidades de crecer y por tanto impactar sus vidas también son mucho más potentes.
eso, espero les haya gustado el tema, les haya interesado. Como les digo, la invitación está abierta. Si alguien quiere participar del proyecto, bienvenido. Y desearles que les vaya muy bien con sus emprendimientos y también con el apoyo de AgroServe. Muchas gracias.